En Cruzando Fronteras vamos a abordar hoy una temática muy interesante que es la del encuentro con Dios desde la libertad. Vamos a entrevistar a Lucía González Barandiarán, que es periodista, es la productora ejecutiva de la película documental Libres, en torno a la vocación de los monjes y de las monjas. Una película que ha tenido un gran éxito en España y que me ha dicho Lucía que pronto va a venir también aquí a Roma. Pues vamos a adentrarnos en esta gran aventura que ha sido tanto para la dirección, para la producción de esta historia, de este documental en el que se reflejan la vida de estos buscadores de Dios. Pues contamos ya en Cruzando Fronteras con Lucía González Barandiarán, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Lucía, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, Fernando. Encantada de saludarte. Pues la verdad, nosotros muy contentos porque he de decir que el primer contacto contigo fue un domingo, incluso un domingo me respondiste y después de este gran éxito que está teniendo Libres, pues es desde luego un regalo poder hablar con su productora. Pero antes de hablar de la película Libres, podíamos hablar un poquito de ti, Lucía, porque tú comienzas, bueno, tú eres periodista, te fuiste a Estados Unidos a estudiar inglés y bueno, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Pues una enorme sorpresa pasó. Em, bueno, yo cuando miro para atrás me doy cuenta de cómo, pues nosotros a veces nos obcecamos con cosas, ¿no? Con cómo queremos que se den las cosas. Incluso hay veces que tenemos muy claro el modo en el que se tienen que dar nuestra historia, ¿no? Tomamos decisiones convencidos de que tienen que salir adelante, ¿no? Como un niño pequeño. Yo ahora que tengo una niña pequeñita, pienso en cómo a veces ella se obceca en las cosas y cómo pues veo que en realidad tienen que hacerse de otro modo, ¿no? Pues algo así creo que es lo que nos pasa a nosotros también de adultos y bueno, yo soñaba con comunicar las buenas causas y es lo que hice en mis primeros años de trabajo, pero por circunstancias de la vida acabé en Los Ángeles intentando aprender inglés, porque no te creas tú que lo aprendí mucho, pero, pero es una ciudad muy mala. Recomendación, por favor, nadie se vaya a Estados Unidos a aprender inglés, a Los Ángeles a aprender inglés. Pero bueno, la cuestión es que me encontré en un piso viviendo con varias chicas que trabajaban todas ellas en una productora de cine fundada por artistas creyentes, varios de ellos conversos. Esa productora se llamaba entonces Metanoia Films y solo había hecho una película que se llamaba Bella, que se estrenó pues, en prácticamente todos lados hace 15 años y se convirtió en un gran éxito. Fue una De primera Eduardo película. Verástegui. Exacto, exacto. Es lo que él hizo que se le conociera a Eduardo Verástegui, porque era un artista, un cantante famoso, pero que se había convertido y que tenía ganas pues, de intentar cambiar desde el sector audiovisual, intentar como, sí, a crear una cultura del bien. Y lo consiguió con esa película y bueno, pues mis compañeras de piso trabajaban todas allí y me sorprendió mucho que mientras yo iba a mis clases de inglés, cuando yo iba a buscarlas a la oficina, cada día había gente distinta trabajando allí. Y hasta que comprendí, porque me pude empezar a comunicar algo mejor, empecé a entender algo, que casi todos eran voluntarios, que se acercaban a la oficina porque habían visto aquella película bella y les había transformado de algún modo y querían ayudar a que eso se expandiese. Entonces eso me hizo comprender que el cine es un instrumento valiosísimo de comunicación, ¿no? De ese anhelo que yo tenía de querer comunicar las buenas causas, porque toda esa gente estaba ahí de manera altruista, porque les había cambiado y ellos querían ayudar a que cambiasen a otros. Así que nada, pues pedí una beca en España y estuve trabajando allí casi 2 años, viviendo en carnes propias lo que era de verdad, pues cómo una persona puede quedar transformada a través del cine, que era algo que yo jamás me había planteado. Ujú. Y tú dices que ves a Dios constantemente en el cine. Son muy fuertes, ¿no? Bueno, no le,
de vez en cuando es bonito. Yo creo que es bonito cuando trabajas para el boss, ¿no? Que digo yo. Cuando tu vida es lo mismo que tu vocación, pues no es únicamente dar pasos, ¿no? O ejecutar cosas, sino que es sentir que te acompaña muchas cosas. De hecho, yo pienso que cada una de las películas en las que trabajo, en algún momento me transforma a mí. Entonces yo digo, qué bueno eres, ¿no? Qué grande eres, que esto me estás haciendo a mí intentar sentir útil cuando en realidad a quien estás cambiando es a mí, a quien estás mejorando es a mí. Y eso, pues, pues gracias por darme la oportunidad, pero gracias por sanarme, gracias por salvarme, ¿no? Con cada título. Y a eso es a lo que me refiero. Hay unas películas donde le veo más presente, o sea, veo como pues mi trabajo, el trabajo de la gente que estamos en Bosco, llegamos hasta donde llegamos y no llegamos a donde no llegamos y donde no llegamos, él lo hace posible. Y eso, vivir casi en el límite es lo que te hace ver que no lo haces tú. Entonces es así como creo que se hace presente de una manera muy clara. Lucía, investigando un poco para esta entrevista, yo en principio creía que Bosco Films era de los salesianos, vamos, convencido totalmente. Y ha habido ahí también una historia para que tu distribuidora se llame precisamente Bosco Films. ¿Cómo fundas esta distribuidora? Y cuéntanos algo también de ella. Bueno, pues Bosco Films se llama Bosco precisamente por varias razones. La primera es que San Juan Bosco es el patrón del cine. Y eso me lo dijo precisamente una persona que, nada, un proveedor, una persona que nos hace las copias de cine y que no cree. Un día me vino a mí una vez que nos vimos y me dio una estampita de San Juan Bosco y me dijo, hoy es el día de San Juan Bosco, es el patrón del cine, así que, ¿tú qué crees? Igual estaría bien que le reces. Y me quedé con ese dato y dije, no lo puedo creer, San Juan Bosco es el patrón del cine. Qué increíble. Y luego, por otra parte, también estuve viviendo durante una temporada en Italia, en mi primera experiencia de trabajo, y Bosco significa en italiano bosque, que es precisamente el logo de la empresa, es un bosque. Y es porque lo que queremos, lo que nos gustaría, lo que soñamos es que cada una de las películas sea algo que plante raíces, que permanezca vivo, fresco y que, pues eso, que permanezca en el espectador no solo 90 minutos, sino lo que es capaz de permanecer en tu memoria. Lucía, tu cuenta, yo creo que con un galardón muy importante que es el Premio Bravo de Cine otorgado por la Conferencia Episcopal Española en 2019. ¿Qué supuso eso para ti? Pues un agradecimiento enorme, la verdad, porque como te decía, me veo tan limitada en tantas cosas que para mí fue como un sigue adelante, sobre todo, ¿no? O sea, más que por lo que has hecho, un poco un empujoncito de decir, aquí estamos, ¿no? Aquí la iglesia también está contigo y te seguimos acompañando. Para mí, la verdad es que cuando me lo dijeron, pues me puse muy contenta. De hecho, dudo que haya algún premio que me pueda hacer más ilusión que un premio Bravo, ¿no? Que es el de mi familia, el de la iglesia. El Premio Bravo de Cine para Lucía González Barrandiarán, por su trayectoria en la distribución del cine de inspiración cristiana. Lucía, si te parece, ahora podríamos entrar un poco en la película viendo el tráiler. Muy bien, adelante. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo de parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria,
dar sentido a esta vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el Metro de Sol en Madrid. Quita el amor y esto se convierte en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no? Que suenen las campanas, que el monasterio está abierto, que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? Bueno, esta película está siendo un éxito, yo creo que un éxito sorprendente. Y hoy, cuando se emite nuestro programa, cuando se estrena, es 23 de mayo y sigue en los cines. ¿Cómo podemos? Bueno, animamos muchísimo a todos a que vayan al cine, pero además, ¿cómo podemos ver la película? ¿Cómo será el proceso de distribución? Bueno, pues de momento seguimos en salas y para quien quiera buscarlo, yo creo que entrando en la misma web libreslapelícula.com, estés en España, que es donde está ahora mismo en salas, en 2 semanas se va a estrenar en Australia, que es increíble porque me resulta muy curioso que el segundo país sea probablemente el más lejano a nosotros en todo. Y, y luego pues vamos a ir entrando progresivamente en una serie de países, en cines que ya tenemos confirmados, especialmente en América Latina y en Estados Unidos, aunque estamos también negociando con otros países europeos como Polonia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Austria. Es decir, estamos hablando ya con bastantes. Incluso con Japón, incluso la está valorando Japón, imaginaros. Mm. Bueno, pues vamos a ir paso a paso porque yo considero cada etapa de una película como pequeñas batallas. Nuestra primera batalla está en las salas de cine y en demostrar a través del público, a través de una entrada de cine, que hay interés por este tipo de contenidos y es muy importante que la gente se acerque a las salas. Porque aunque no nos damos cuenta, tenemos un enorme poder como espectadores a la hora de contar en futuras películas, en futuras series, qué es lo que queremos ver. Cada entrada de cine es como un voto. Si de repente se ponen de moda, ¿no? Películas en las que los valores son positivos o en las que se representa a gente buena sin torceduras, ¿no? Sin absolutamente limpios, pues la industria del cine es una industria. Entonces, mira qué es lo que piensan que es rentable. Y si un cierto tipo de personajes les va a resultar rentable, pues a lo mejor resulta que los sacerdotes se empiezan a poner de moda en el buen sentido. Pero eso depende de nosotros, ¿no? Así que pongamos de moda las buenas historias y seamos parte de ese cambio. Y luego, una vez vayan las personas al cine y se demuestre que hay un interés, pues yo espero que llegue a plataformas, que podamos sacarla ya en DVD o que incluso alguna televisión se interese. Porque yo creo que en este caso concreto, en el de Libres, es una película muy universal. Si no, no habría llegado a Australia. No está pensada o no se la han quedado para un público católico, ¿no? O creyente, sino porque creen que de lo que habla, de lo que trata Libres, es temas que nos interesan a todos. La libertad, la soledad, la muerte, tantas cosas que al final, aunque sean monjes, lo que son es personas sabias y que tienen mucho que decirnos a nosotros, a los que vivimos teóricamente libres de los muros, pero muy atados en otras cosas. Señor, alimentados con el pan de los ángeles. Empecé a leer, pensamiento, la reflexión, ¿no? Era un ámbito muy propio, ¿no? Estoy solo, en silencio, tengo más tiempo para mí, ¿no? Y vi que era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida.
qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Y iba muy de la mano el sentido religioso con el sentido global de la vida. Y ambas cosas crecieron. Entonces, para mí, el sentido religioso fue como una respuesta a ese sentido. O sea que lo mejor es que sigamos toda la evolución de la película a través de la página web, porque allí nos ofrecéis mucha información y también muchas posibilidades. Por ejemplo, la de pedirla para una parroquia, para un colegio, para todo esto también se puede hacer, ¿verdad? También se puede hacer. De hecho, habilitaremos licencias precisamente para escuelas, para parroquias, para hacerlo todo de una manera ordenada y quizás incluso podamos ayudar con material didáctico. Bueno, todo eso lo tenemos que ver, pero estamos pensando por petición en hacer bastantes materiales que creo que pueden ayudar. Una de las cosas, de hecho, más divertidas, Fernando, es que la mayor parte de la gente ha ido varias veces a ver la película y casi todos han ido la segunda vez con un bloc de notas. Así que probablemente hagamos un libreto en el que se ayude a facilitar esas notas con las frases y argumentos de la película. Por ejemplo. Pues muy buena idea y también yo creo que van a ser recursos muy interesantes. Y yo les garantizo que Lucía y su equipo responden a los correos, al contacto que está también en la web de esta película de Libre, lo cual es muy de agradecer. Lucía, yo era un poquito un salto para entrar en Libre, pero se me había olvidado un apunte biográfico tuyo. Claro, cuando hablamos de la gente del cine, tú que has conocido allí a gente de Hollywood y todo esto, pero tú eres una mujer casada, has hablado de tu hija, o sea que tú eres una persona creyente, normal, con las luchas de todo el mundo, con sus ilusiones, pero yo creo que también muy enamorada y muy apasionada, ¿no? Pues no lo sé si lo soy. No lo sé, no lo sé. Bueno, lo que yo creo es que soy vasca y a veces los vascos somos, creo que nos caracteriza que somos bastante cabezotas. Entonces, lo que sí que me ayuda, aunque también soy indecisa, es que cuando tomo una decisión procuro no mirar para atrás, sea en lo que sea en mi vida. Entonces, y que esa decisión, pues que intente hacerla lo mejor posible. Hay una santa que me encanta que se llama, bueno, no es santa, está en proceso de beatificación, Chiara Corbella, que hablaba siempre de pequeños pasos posibles, ¿no? O sea, ponte pequeñas metas, también lo decía Juan 23. Y, y, en- y creo que eso es una clave, ¿no? Porque si vamos pensando en todo lo que nos gustaría hacer o todo lo que soñamos, igual, como decía al principio, nos estamos obcecando en un camino que no es el que nos va a hacer felices. Así que pasito a pasito es más fácil ir tomando las decisiones, incluso recular si te equivocas. Así que sí, estoy casada y tengo una niña preciosa de 4 años que se llama Teresita, que es la que me quita tanta energía como Bosco. Lucía, en este momento nos vamos a ir hasta Málaga porque un buen amigo teólogo, Andrés García Infante, ha ido al cine y ha quedado cautivado con la película. Vamos a escucharlo. Muy buenas, Lucía. Es una alegría poder saludarte. En primer lugar, quería darte las gracias a ti y a todo el equipo pues, por el regalo que nos habéis hecho con Libres. Precisamente yo decía hace poco en mi cuenta de Twitter que para mí ir al cine a verlo ha sido casi como hacer unos ejercicios espirituales, toda una experiencia inmersiva en la contemplación del misterio y de la belleza. Ha sido como tomar el pulso a estas comunidades monásticas. Entonces yo te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo se os ocurrió esta bendita locura de una sociedad consumista en la que parece que hay un eclipse de Dios? Pues me imagino que sacar un proyecto así, tan cuidado, con esa fotografía, las ubicaciones, pues requiere un despliegue de medios importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se os ocurrió pues, sacar este proyecto adelante y llevarlo a las carteleras de cine? Y en segundo lugar, pues quería saber las comunidades monásticas que han participado, cómo acogieron esta iniciativa. Si desde el primer momento se mostraron implicadas o quizá lo recibieron con cierta cautela, no sé.
pues, por saber cómo recibieron esta propuesta. Sin más, muchísimas gracias. Pues nada, encantada Andrés, qué gusto verte, qué gusto saber que te gustó tanto la película. Bueno, pues el proyecto de Libres nace de manera completamente casual. El germen, de hecho, fue cuando todos estábamos en clausura durante el confinamiento y nos llamaron a Santos Blanco, que es el director de la película, y a mí, un amigo en común que había recibido a su vez otra llamada por parte de la Fundación de Clausura, que es una fundación que cuida y protege a todos los monasterios que hay en España. Ojito, porque hay más de 700, una tercera parte de la vida contemplativa del mundo está en España. Y por primera vez estaban empezando a llamar los monasterios pidiendo ayuda, que jamás lo hacen. Siempre cuando decían, ¿no?, desde la propia fundación, cuando les llaman para preguntarles si necesitan algo, dicen que no, porque siempre piensan que habrá alguien que lo necesitará más que ellos, ¿no?, algún otro monasterio. Entonces, cuando estábamos todos en casa, bueno, pues los propios monasterios y conventos estaban pasando por una situación complicada. Imagino porque gran parte de sus ingresos pues depende del torno, de las visitas, y se estaba haciendo imposible. Así que hace exactamente 3 años, porque esto fue en mayo, pusimos en marcha Santos Blancos y yo, junto con un par de voluntarios más, una campaña que llamamos Tu clausura, mi clausura, para intentar recaudar fondos precisamente para los monasterios. Y esa campaña funcionó fenomenal, pero más allá de eso es que en nosotros despertó una inquietud. Empezamos a partir de ahí pues, a tener un trato más directo con la fundación, a hacer campañas también de publicidad ya después de sus productos y sus cosas. Y al conocerles yo creo que fue común, tanto en Santos Blanco como en mí, el decir, qué gente tan maravillosa y qué pena que el mundo no les conozca. Qué suerte tenemos de poder hablar con ellos, de ver lo encantadores que son, de la alegría que tienen. Y así en los dos empezó como esa semilla de ¿y si intentamos contarlo al mundo? ¿Y si hacemos una película? Porque una cosa, tanto Santos Blanco, su productora Vario Pinto, trabajaba mucho en temas de publicidad, pero no había hecho un largo. Y Bosco Films había hecho distribución, pero no producción. Entonces, el primer trabajo que hacemos, cada uno como productores y también en conjunto. Así que nada, empezamos dando los primeros pasos. Yo diría que son como también pequeños actos de fe en los que pues nosotros, como bien decías, Fernando, somos gente normal y corriente. Santos y yo somos más o menos de la edad, él tiene un bebé. Bueno, pues vivimos en nuestra vida normal y no somos personas ricas. Y el cine es una cosa bastante difícil de gestionar, ¿no? Es algo pues que tiene su coste. Y lo que sí que teníamos muy claro era que si conseguíamos la oportunidad, como al final así fue, de grabar a esas personas que jamás hablan y que de la que solo existía un precedente en el cine, que era El Gran Silencio. No sé si quien nos escuche recordará esa película que grababa o registraba la vida de los cartujos en la Gran Chartreuse en Francia. Y bueno, el director tardó 21 años en que le dieran permiso. Entonces, los primeros pasos y lo más complicado fue precisamente conseguir el permiso para entrar, pero una vez ya lo tuvimos, dijimos, ahora hay que contarlo y hay que intentar que esté bien, porque no hay una segunda oportunidad aquí. Así que sí que tuvimos muy claro que tenía que estar muy bien hecho en todo, no intentar bajar el estándar y nos pusimos en marcha sin tener todo el presupuesto, de hecho. Y no lo conseguimos hasta una semana antes de acabar el año, en diciembre. Así que sí, han sido actos de fe por parte de los productores, luego actos de fe de aquellos que fueron aportando sus granitos, actos de fe de los propios monjes, especialmente los monjes y las monjas que han hablado, porque es un acto muy generoso, ¿no? Y el confiar en que no van a manipular, que yo creo que es algo que puede pasar mucho, ¿no?
que depende de la intención de la persona que está detrás de la cámara, pues lo que tú puedes decir en montaje puede convertirse en otra cosa. Así que fue muchos pequeños actos de fe en los que al final, como contaba también antes, Dios se ha hecho muy presente en cada una de las fases, en la fase de preproducción, en la de producción y en la de postproducción. Y aquí estamos. Ese fue el germen. Y la segunda pregunta, Andrés, pues, ¿cómo se lo tomaron ellos? Pues la verdad es que nos fueron abriendo las puertas gracias precisamente a que nos avaló esta fundación que les protege. Algunos de ellos ya nos conocían precisamente por lo de las campañas y yo creo que se les dio un poquito más de seguridad, aunque los primeros pasos no son sencillos y ahí hizo una labor extraordinaria el director al pues no ponerles directamente delante de una cámara, sino el ir conociéndoles poco a poco antes de hacerles las preguntas a cada uno de ellos. Pues lo han acogido muy bien. Los que han decidido participar, de hecho, casi todos ya han visto la película y les ha gustado mucho. Hay una anécdota preciosa en uno de los monasterios, que es el de Leire, en Navarra, que fueron los primeros en verla y le dijeron al director, ¿no? Que estaba temblando, ¿no? A ver cómo lo reciben las comunidades. Y le dijeron, está fenomenal, solo cambiaría una cosa. Y el otro ya temblando, ¿no? Y dijo, y es que nosotros no cerramos las puertas con tanta fuerza, porque había puesto un sonido de una puerta como si fuera, pues eso, un portón de 500 kilos. Y diciendo, bueno, pues entonces vamos por buen camino, ¿no? Si eso es lo único que hay que cambiar, fantástico. Así que muy bien. Y luego, aparte de esas comunidades, es verdad que hemos recibido muchísimas peticiones de otros monasterios y conventos de clausura de que quieren ver la peli. Y creo que también es una película para ellos, para devolverles pues esa ilusión por su vocación, como un agradecimiento también para ellos. Y ya estamos viendo el modo, probablemente la primera semana de junio, de que todos a la vez la vean, con motivo de la jornada Pro Orantibus, que es de oración por su vocación. Así que vamos a ver qué tal sale todo. Qué regalo tan bonito para ese día Pro Orantibus y fiesta de la Santísima Trinidad. Pues le agradecemos mucho a Andrés García Infante su presencia aquí en el programa. Además, él estaba con exámenes, un máster, pero no se quería perder el participar y apoyar la película. Así que muchas gracias. Yo creo que de tus palabras deducimos que esto ha sido un trabajo en equipo en el que ha habido muy buen feeling con el director, con Santos Blanco y también con el propio guionista. Cuéntanos quién ha sido el guionista y cómo ha sido su trabajo para transparentar también el testimonio de los monjes y monjas, para no manipular, como tú decías, sino que se vea tan cristalino ese testimonio. Mm. La verdad es que sí, es un equipo pequeño, el de la película Libres, el de los que hemos trabajado, pero creo que bastante en sintonía. Javier Lorenzo, que es el guionista, yo le conocía antes, de unos años antes, porque trabajamos juntos precisamente en otro proyecto en el que él también fue guionista, que se llamaba Abuelos, que por cierto os recomiendo ver, es una película preciosa. Y allí nos pudimos conocer. Y él es bueno, fue profesor durante bastante tiempo y tenía también esa inquietud de querer contar grandes historias, de hacer guiones algo distintos. Entonces, la misma persona, sin yo saberlo, la misma persona que nos presentó a Santos y a mí, que se llama Borja Barragán, también les presentó a Santos y a Javier. Y cuando me llamó Santos y me dijo, creo que tenemos guionista para el documental, me di cuenta de que él estaba muy ilusionado, de que la sintonía y el encaje, que es vital entre un director y un guionista, pues se había dado. Y han estado caminando muy de la mano. Sí que es verdad que desde un primer momento
Tampoco vamos a desvelar para quien no la haya visto, pero la película tiene una estructura dividida en 3 bloques. Y esa es cada uno de esos bloques y ese orden, Santos lo tenía clarísimo. Lo que había que intentar ordenar es las declaraciones y qué hablar en cada uno de esos bloques. Y ahí es donde entra Javi Lorenzo, primero en la preparación y luego en la fase de edición a intentar ver que todas las piezas encajan. Y la verdad es que el rodaje que comenzó pues hace un año, comenzó en abril y terminó en noviembre, mm, pues fue prácticamente muy fácil. Ellos lo dicen, ¿no? Fue fácil todo. Lo más difícil fue conseguir el permiso y conseguir la financiación, pero todo lo demás ha sido sencillo. Y el montaje, que lo hicieron entre el editor, el director y el guionista, ellos dicen, ¿no? que fue rápido ir metiendo tijera para seleccionar cuáles eran las partes que más podían encajar, que hay mucho contenido y muy bueno, pero yo creo que lo que hace que una película funcione es cómo engarzas cada una de esas piezas. Y salió muy rápido. De hecho, teníamos que entregar la película acabada en diciembre, que era importante a nivel legal, y en la primera versión del montaje yo me quedé patidifusa. He visto, de producción no sé mucho, esta es la primera peli que produzco, pero de ver cine, o sea, ver cine veo mucho. Y, y me sorprendió ver una primera película del director tan bien hecha, tan bien montada, pensada, las músicas. Y recuerdo que la acabé de ver como a las 2 de la mañana y le llamé y le dije, no es posible, esto es una primera versión del montaje que has hecho en 2 semanas, es imposible. Me dijo, sí, ¿verdad? Yo también lo creo. Así que sí, diría que sí, que han hecho un trabajo muy bueno. Javier, Santos y todo el equipo en general han hecho, vamos de la mano y eso se agradece mucho. Y otro tema del que también tendríamos que hablar es de la música. Alguien me ha dicho que esta es una película, primero para verla, y luego una primera vez y una segunda vez solo para oír las intervenciones y la música. Y yo escuchando esta música decía, qué música tan maravillosa, tan envolvente, con tanta fuerza. Y claro, después de haber visto esta película en la que tú también de alguna manera has estado implicada, Petra de San José, digo, la música me suena mucho. Háblanos de quién ha hecho la música de Libres. Pues mira, un fenómeno de la naturaleza que aunque tiene un apellido muy complicado como el mío, intentaría que lo retengáis porque creo que va a ser una de las personas que más nos va a representar fuera dentro de poco. Se llama Óscar Martín Leániz Barrutia, de origen vasco, aunque él es palentino. Es un chico bastante joven también, no sé si tiene 35 años, aunque lleva ya también bastantes películas, como decías, Petra. Recientemente se ha estrenado también La Sirvienta, del mismo director, Pablo Moreno, Claret, y es pues un chico que estudió música o otro idealista, porque yo creo que para dedicarte al cine tienes que ser un poco loco y por tanto idealista, ¿no? Em, y bueno, lo descubrió y este otro director, el de Petra de San José, Pablo Moreno, hace unos años, cuando era un chico jovencito, muy jovencito, creo que acaba de terminar la carrera, y han ido recorriendo un camino juntos, han ido investigando juntos. Y yo creo, me encanta, la verdad, si tenéis ocasión, buscarle en YouTube, buscarle en Spotify, esta la banda sonora, pero creo que con Libres ha hecho un trabajo de 10 de 10 en cada una de las fases. O sea, yo me la pongo de fondo la banda sonora y hacía tiempo que no me ponía bandas sonoras de fondo para trabajar, por ejemplo. De joven, de adolescente sí que lo hacía mucho, me encantaba, porque me ayuda incluso a motivarme. Pero diría que esta banda sonora, la de Libres, te ayuda a rezar, como decías, te ayuda a, sí, a entrar en paz y yo diría que también puede servir para, sí. Pues qué bien, estaremos muy atentos a este músico y a ver si aprendemos a pronunciar el apellido.
Lucía, vámonos ahora hacia el monasterio de San Cugat del Vallès, un monasterio románico, que allí tenemos a un joven apasionado del císter y de la vida monástica. Hola Fernando, hola Lucía, ¿qué tal? Soy Ignacio Sánchez Zárate, arquitecto, fotógrafo y apasionado de la arquitectura monástica. Llevo 25 años visitando e investigando monasterios cistercienses. Podéis encontrar mi labor en la web cister.org. Primero de todo, felicitaros por la película, es un verdadero regalo. Fui al día del estreno y volví a ir unos días después porque tenía unas ganas enormes de volverla a ver y de disfrutar. Entre las muchas cosas que me gustan, una de ellas es lo bien elegidos que están los monjes y las monjas, y lo carismáticos que son y la gran capacidad de comunicación que tienen. Y de ahí sería mi primera pregunta. ¿Cómo fue el proceso para elegir a estos monjes y monjas? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo concebisteis, cómo planteasteis el rol del monasterio como entorno, como contexto físico construido dentro de la idea narrativa y estética de la película? Gracias. ¿Qué tal, Ignacio? Muchísimas gracias. Te descubrí también hace poco, precisamente por redes sociales, que nos empezaste a etiquetar precisamente y dije, qué curioso esto de alguien que va investigando la orden del Císter y los monasterios, me pareció precioso. Así que me gusta ponerte cara, Ignacio, gracias. Sobre tus dos preguntas. La primera, bueno, pues hay algunos de las personas que aparecen, para quien no haya visto la peli, y creo que esto en parte responde a las dos preguntas, todas las personas que aparecen y los lugares son anónimos. Es decir, los monjes y monjas que van hablando durante el documental no tienen nombre. En ningún momento sabemos el nombre, salvo de una persona al final. Y los nombres de los monasterios, lo mismo, no aparecen en ningún momento, no dicen a qué orden pertenece, salvo al acabar en los créditos como agradecimiento que se pone en los lugares donde se ha rodado, pero no lo ubica en el espectador. Y eso es algo intencionado, porque lo que se pretendía era que fuera una película que representara a todos, no a unos pocos, que representara pues sí, a la vida contemplativa, a esa vocación tan concreta de la vida contemplativa. Y además todos estuvieron de acuerdo en que fuera así. Como apunte, y para que veáis la grandeza del director, que a mí me dice mucho, de Santos, él, me acuerdo que cuando estaba editada la película, me dijo, oye, ¿y si la hacemos anónima del todo? Que nadie sepa quién ha hecho esta película, ni mi nombre, ni tu nombre, ni el de nadie, absolutamente, igual que ellos son anónimos. Y te aseguro pues, que yo dije, me parece una magnífica idea, o sea, que sea una película sorpresa, que sea una película... eso no es tan fácil, porque en el momento en el que ya la tienes que calificar en el Ministerio de Cultura de España ya aparecen todos los nombres públicos, ¿no? O sea, es algo imposible ser anónimo. Pero me dijo mucho de quién era él, que eso en el mundo del cine, el buscar el anonimato y no la presencia, no el protagonismo, es algo que escasea mucho, diría yo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el mundo del artisteo en general. Y él es una persona muy humilde y creo que se ve en cómo ha hecho la película. Entonces, él escogió más bien los entornos, los monasterios, no son todos los que él le habría gustado grabar, hay algunos monasterios que comprensiblemente dijeron que no a grabar en su interior y lo comprendemos perfectísimamente, porque no es lo que tienen que hacer, ¿no? Y agradecemos a los que sí que dieron ese salto, como decía, de fe, para perturbar un poco su orden para que entráramos nosotros. Pero sí que es verdad que el entorno y las personas de los monasterios donde entramos era gente muy especial. Algunos de ellos
muy pocos. Ya se conocía la historia, ya nos habían dicho hay una persona aquí con esta historia, pero la gran mayoría no era así. La gran mayoría son personas con las que nos encontramos en rodaje. Y efectivamente creo que eso habla de la sabiduría que ellos tienen. Son personas que rara vez pronuncian palabra, pero que tienen mucho que decir, porque también tienen mucho pensado, meditado, profundizado. Y sí, están bien escogidos, pero no los hemos escogido nosotros, es que ellos son así. Y quizás lo más complicado era encontrar, pues intentábamos que fuera, o intentaba Santos, ¿no? Aquí no me voy a atribuir su mérito, intentaba que fuera algo global, pues que hubiera monjes de distintas órdenes, de distintas edades, de distintos carismas, eh, monjas del mismo estilo, ¿no? Más jóvenes, más mayores, pero que representara, pues eso, incluso la vida monástica en distintas fases. Se ve cómo es distinto cómo hablan las monjitas más jóvenes que los que llevan pues 50 o 60 años dentro del monasterio. Y curiosamente a cada uno le toca algo distinto, a cada uno de los espectadores. No hay unanimidad, que eso me ha pasado con otras películas, que hay un personaje que es el favorito por el 80% del público. No, aquí cada uno está tocando de manera distinta al público. Y diría que no hay un favorito, sino que hay, dependiendo del momento de tu vida, y te diría que incluso del día, te vas a quedar con lo que te dice uno u otro. Y con respecto a la segunda pregunta, que un poco ha quedado contestada en la primera, bueno, pues los monasterios, la verdad es que tenemos una suerte tan grande de en España tener tanta vida monástica y unos monasterios tan preciosos que al final lo que se intentó era unar- unir la belleza en todos los sentidos. Esta película tenía que ser bella, tenía que llevar al espectador a lo trascendente en todas sus facetas, en todos sus sentidos. Y los monasterios es verdad que son de enorme belleza. También se ve en algunos puntos incluso la decadencia y la belleza en la decadencia en algunas partes, ¿no? Que ves que van pasando los años y que hay unas zonas de los monasterios que están cuidadísimas, rehabilitadas, preciosas, y otras que están pues más desgastadas, pero incluso en eso ves la belleza. Y, y luego juega mucho la película uniendo la arquitectura precisamente con la naturaleza. Hay unas escenas preciosas que a mí cada vez que sale me impacta, en las que se une, por ejemplo, la entrada en unas rocas, en unas montañas, o incluso cómo chocan las olas contra la piedra, y luego cómo se une de una manera preciosa y perfecta en unos planos de entrando en el interior de una iglesia, ¿no? De cómo son los muros para los que estamos fuera y para los que estamos dentro, y la fuerza de la oración. Juega mucho la naturaleza, la arquitectura y la trascendencia en esta película. Así que, y creo que eso sí que es unánime, que la gente ve la vinculación entre la belleza y, yo no sé vosotros, pero cuántas veces me ha pasado que estoy viendo algo en la naturaleza y dije, y pensaba, ojalá una cámara de fotos pudiera captar esos colores. Y lo intentas hacer con tu cámara y dices, no, no es lo que yo he visto. Lo que yo he visto es mucho más bonito, el ojo es mucho más perfecto que una cámara. Pues bueno, creo que aquí se ha acercado bastante a lo que puede ver un ojo o escuchar un oído, porque el sonido también es muy importante, el sonido del viento, el sonido del agua, el sonido de las gotas. Es importante todo, es muy sensorial esta película. Pues agradecemos mucho a Ignacio su presencia aquí en ese marco incomparable del monasterio de San Cugat.
Y al hilo también de lo que has estado comentando ahora, a lo largo de la película vemos las biografías, de alguna manera, de estos monjes y monjas. Algunos que han estado casados, con hijos. Otros, yo por ejemplo tengo aquí una nota que cualquier joven le diría que es heavy, ¿no? Uno enganchado a la brujería, al rock, obsesionado con hacer el mal. O sea, unos perfiles pues, muy llamativos, que vienen a decirnos como que cualquiera puede estar llamado a este tipo de vida, ¿no? Cualquiera que sea capaz de saltar ese salto de la fe, ¿no? Sí, es verdad que no son los únicos testimonios, hay testimonios de todo tipo, pero lógicamente esos son los que más llaman la atención, a los que estamos fuera. Sí, cuando tú tienes una vocación, todos tenemos una vocación. De hecho, es uno de los temas que trata la película, ¿no? Hay uno de los monjes que dice, somos vocación, cada uno tenemos un camino. Eh, una vocación con mayúsculas y una vocación con minúsculas, yo creo. Y en concreto, bueno, pues si tienes la valentía de aceptar esa vocación, que a veces el primer paso que tienes delante significa renuncia. No, yo creo que cada gran decisión implica una renuncia. Si decides pues casarte, implica renunciar a todo el resto de personas, mujeres o hombres, que pueda estar a tu alrededor el resto de tu vida, ¿no? Escoges a uno. Escoges a uno y renuncias a todos los demás. Si decides una vida consagrada, pues renuncias también a otras cosas. Y si decides una vida contemplativa, pues a otras. Pero el primer paso y el más valiente yo creo que es el de comprender esa renuncia. Y luego hay otro momento en el que yo creo que sale en el tráiler. Dice una de las monjas, que hablando así a nivel general, ¿no? Que todos los seres humanos estamos llamados a la trascendencia, pero no todo el mundo, a todos en algún momento nos hacemos las grandes preguntas. ¿Qué pasa detrás de la muerte? ¿Existe algo que ponga todo en orden? Y decía esta monja, cuando te llegue ese momento, entras en una iglesia, es vasca, entras en una iglesia y te quedas ahí sentada un ratito, y cuando te quieres marchar, te sigues quedando. Y le preguntas, dime si existes, demuéstrame que existes, porque si tú eres todopoderoso, me lo puedes demostrar. A ver quién es el valiente que se atreve a hacer esa pregunta y no se marcha, porque a lo mejor esa pregunta y esa respuesta puede cambiar tu vida. Así que sí, yo diría que el que tratan temas universales, cada uno desde su historia, cada uno desde su camino, y yo creo que es algo realmente llamativo, sí. Ahí eres luz, ahí eres sal, ahí eres fuerza para los demás. Nuestra forma de vida, no tenemos otra, pero que sea una vida auténtica, que no seamos, como decía el Papa, un grupo de solteronas que viven juntos. Eso sí que no llena a nadie. Si son unas rancias, unas viejas. Y más cosas llamativas sería también la transparencia y lo poco edulcoradas que están las intervenciones, porque hay algunos testimonios de iglesia que utilizamos un lenguaje un tanto alambicado, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo, hablando de la vida comunitaria, a mí me parece de una sinceridad y de una valentía, la vida comunitaria es a veces dura, a veces no confías en tus hermanos, hay una nube gris. Lo dijo pues con toda la sencillez desde su experiencia, también valorando la riqueza, pero diciendo esta otra parte también, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el ser sincero siempre con nosotros mismos, el intentar aparentar o de cara al mundo, pues no sirve absolutamente de nada. Entonces, cuando tú hablas en verdad, la gente reconoce la verdad y agradece la verdad. Y efectivamente esa parte es muy bonita porque te cuenta la parte buena y también la parte complicada. A ver, que tú vas a entrar ahí y dice otra monja también, ¿no? O sea que cuando yo entré, mi hermano me hablaba de la jubilación dorada.
no tiene ni idea de lo que es esto. Sí, cada vocación tiene su parte hermosa, su parte gratificante y su parte más compleja de llevar, y ellos no son menos. De hecho, pues para mí, que como decía antes, estoy casada, digo, si ya me cuesta a veces aguantar a uno y le he escogido yo, ¿cómo será vivir en una comunidad con gente que tú no has escogido, pero que han escogido para ti? Y es precioso pues el que tú veas pues que como todo ser humano tienen sus momentos de flaqueza, sus dudas, y que aún así ahí están, perseverar en su vocación. Y es muy bonito, sí. Yo también intento escapar un poco de las partes edulcoradas, ¿eh? Me, Así que agradezco mucho cuando la gente habla en verdad y te cuenta su historia en verdad, pues se agradece porque lo encuentras más humano, ¿no? No más a tu nivel. Y eso creo que ayuda un poquito más a crecer también. Hablabas tú de las diferentes generaciones que hay en los monjes y monjas que intervienen en la película, y yo creo que hay en todos un lenguaje que nos aproxima mucho a la gente de hoy. Por ejemplo, decía alguien, somos una zona verde, señalamos el camino de Dios aunque seamos inútiles, comentaba una monja. Mm. Sí, es una de mis partes favoritas esa. Sí. Y qué bonito, porque efectivamente pienso que Jesús hablaba con parábolas, hablaba en imágenes. Y ahí también se habla en imágenes, que son, decía ella, ¿no? Que son las zonas verdes, son inútiles en una ciudad, pero son las que te dan el aire. Y sí, son personas llenas de mucha sabiduría, a las que, como os decía, si os animáis, me parece que tenéis que llevar un libro de notas. Así es. Y la película está dedicada a la hermana Garbiñe, que, bueno, que ella expresa un testimonio también impresionante, pero de una manera muy, muy natural. Se emociona también ante esa muerte que va a llegar y sobre todo sentirse acompañada por las hermanas de la comunidad. Sí, Garbiñe efectivamente es una de las protagonistas y es probablemente una de las personas que más nos está acompañando en este camino. Pero mejor no contar mucho sobre ella porque al final se va desvelando a través de la película. Pero sí, es una mujer que, mira, quizás antes decía que no había personajes más queridos que otros o más que tocaban más, pero Garbiñe probablemente sea una de las que la gente más habla. Así que me retracto un poco sobre lo que he dicho antes. Ella está tocando mucho y puedo comprender la razón, la razón. Y solo os diré, para los que no la hayáis visto, que es una mujer que sonríe muchísimo. Y sonríe muchísimo ante un dolor muy grande. Así que eso implica, si unimos de nuevo las imágenes con lo que escuchamos, que el dolor no significa infelicidad, sino puede ser precisamente tu camino a la felicidad, pero eso depende de cada uno. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Y hay también otro apunte que me parece muy interesante, sobre todo para los que piensen que los monjes y monjas viven en una burbuja, que uno decía, Dios en la cruz está con la humanidad que sufre la violencia y la pobreza. Sí, es otra frase preciosa. La dice precisamente un italiano, que yo creo que también con ese ejemplo, bueno, ponen un ejemplo, ¿no? de los nazis, ¿no? O por poner algo como que todos comprendemos. Pero puede ser un nazi como cualquier persona que intenta hacer el mal a otra persona. Y es algo muy cercano porque también creo que es una de las preguntas más repetidas, ¿no? ¿Dónde está Dios con la persona que sufre? Y efectivamente es una respuesta que tiene su sustancia, porque dices, qué sencillo es, efectivamente, cómo simplificamos las cosas, de Dios no está aquí porque permite esto, y por otra parte dices, pero murió en la cruz, y si no hubiera muerto, no sabríamos hasta dónde nos quiere. No lo tenía por qué haber hecho, pero ¿qué significa realmente morir en la cruz? Da para hablar mucho, decían antes, ¿no? Que es casi como unos ejercicios espirituales. Pues en cierto modo sí, en cierto modo sí, hay mucho jugo que sacar aquí. Pues sí. Y ya un último apunte del guión, una monja anciana que invita, que dice, no os olvidéis de Dios, Cristo está vivo. Eso explotó en mi corazón. Sí, es parte de la magia, ¿no? O sea, durante toda la película vamos a hablar de esas personas, pero, pero ¿qué es lo que les mueve a esas personas? Pues efectivamente, diría que es una invitación al final a todos de nuevo a hacerte esas grandes preguntas que todos antes o después nos hacemos y sobre todo a tener la valentía de tirar del hilo. eh, Te encuentres lo que te encuentres y seguir tirando del hilo, porque todos somos seres con las tres dimensiones, mente, cuerpo y alma, y estamos llamados a intentar fortalecer, entrenar y tener sobre todo en salud, ¿no? En las tres dimensiones. No nos olvidemos de la que de verdad nos va a dar la vida. Así que invitar eso, a hacerte las preguntas y a coger las respuestas, sean cuales sean. Y luego ya la decisión de cada uno, si con esas respuestas decides un camino u otro, que esa es la esencia de la libertad. Pues Lucía, ahora ya en este tramo final del programa vamos a conectar con la ciudad condal, porque desde allí Quique Fernández, coordinador de la Escuela de Animación Bíblica de Barcelona, nos va también a formular alguna pregunta. Hola Lucía, hola Fernando, hola a todos los amigos de Cruzando Fronteras. Ante todo felicitar a Lucía y a todo el equipo de Libres por ese trabajo tan bien hecho, de pincel fino, lo que diríamos canela en rama. Me ha llamado la atención tantas y tantas frases y ideas que muestra la película, pero por quedarme con una, uno de los monjes decía, nosotros somos vanguardia, no retaguardia. Y es que a los ojos del mundo puede parecer que estos monjes y monjas son muy pequeños, que parecen innecesarios, no productivos, alejados de la eficacia tan buscada. Pero cuidado con confundirnos, porque nos podemos estar engañando. Yo me preguntaba, tras ver la película, ¿quiénes son los que están fuera y quiénes son los que están dentro? Es decir, ¿quiénes son los libres y quiénes son los que están privados de libertad? ¿Porque de verdad nos creemos que ellos se esconden del mundo? ¿O más bien somos nosotros los que nos sepultamos bajo tantas posesiones que distraen nuestra mirada y entretienen superficialmente nuestras almas? Y te pregunto, Lucía, en la película percibo, y durante la película creo que constato, que se presentan dos ventanas que conectan al monje-monja. Una, la ventana de la naturaleza, que conecta al monje con el creador, y que me parece, y te pregunto, Lucía,
Me parece que la película apuesta descaradamente por ello, por esa ventana de la naturaleza. La otra ventana es la de la oración, que conecta al monje con el Padre, tanto en la oración personal, desde la celda, como la comunitaria con la Biblia, con la lectio divina. Por ambas ventanas se cuela Dios, en el convento, pero por ambas se cuela el monje o la monja, trascendiendo los muros, podríamos decir, cruzando fronteras. Ah, y hay una tercera ventana, que es la película. La película es una ventana que permite que nosotros entremos en el convento y que ha permitido que los monjes entren en nuestras vidas. Y también te pregunto, ¿estáis recibiendo inputs de que habéis conseguido abrir esa ventana? ¿Superar esos muros? ¿Cruzando fronteras? Nuevamente, muchas gracias a todo el equipo y también a este programa por invitarnos a ser libres. Desde Barcelona, una fraterna abrazada. ¿Qué tal, Quique? Qué gusto escucharte y me da la sensación de que podría hablar contigo como con cualquiera de los monjes porque veo la profundidad tan grande que tienes. Sobre la naturaleza, y la oración, sí, son dos ventanas imprescindibles en la vida monástica, aunque hay un momento en el que una de las monjas dice, pero si yo casi ni veo el paisaje, ¿no? Pero es verdad que los enclaves donde se pusieron los monasterios están rodeados de belleza. Y pienso, y vuelvo también un poco incluso a la pregunta a nivel arquitectónico de antes, que el hombre, eso, busca la belleza. La belleza habla de Dios, por la belleza la gente le conocerá. Y qué importante ha sido durante los distintos momentos de la historia cuando han querido anular nuestra dimensión espiritual, que ha cambiado la arquitectura hasta convertirlo en algo práctico y no bello, ¿no? Los que nos han intentado, pues, borrar de nosotros cualquier alusión a la búsqueda de la belleza, con el fin de convertirnos en personas prácticas, o en seres prácticos, no en personas, mejor dicho. Y sí, entonces la oración, yo creo que también la naturaleza es una vía, es un camino, ¿no? Para adentrarte en la oración, para tener un primer encuentro. Es algo que te despierta a través de los sentidos. Y la oración, que es uno de los temas, os podéis imaginar claves en la película, te, te hace dar como un paso más en ese encuentro, que no necesariamente siempre tiene que ser del mismo modo la oración. Y hablan de eso también, ¿no? De cómo va cambiando a lo largo de tu vida el modo de rezar. Hay uno de los monjes que dice que de hecho, a medida que van pasando los años, si tú frecuentas la oración, si es algo importante en tu vida, hay un momento en el que tú dejas de hablar y empiezas a escuchar más. Entonces, eso me hacía pensar, Lucía, ¿cuánto camino todavía te queda? Porque tú no paras de contar tus cosas, ¿no? Y te falta escuchar un poquito más. Pero sí, y con respecto a esa tercera ventana que hablaba aquí del espectador, pues está siendo precioso, precioso. El cómo está tocando a la gente, cómo nos llegan mensajes de agradecimiento, es que es lo que nos sobrepasa. Esto es diría que sobrepasar es una palabra que tenemos en común todos los del equipo. No sabemos qué es lo que ha pasado. Se han intentado hacer las cosas bien, pero el quién toca ya no depende de nosotros o el qué toca cada uno. Y está siendo precioso pues porque nos damos cuenta de nuevo de lo pequeños que somos, de lo inexpertos que somos y aún así pues como a todos nos llegan mensajes, ya no solo por redes sociales, sino a través del WhatsApp, no sabemos cómo, nos escribe gente para darnos las gracias, es decir, gente que necesita buscar para decirnos gracias, que en realidad no es gracias a nosotros, ¿no? Pero, pero es muy bonito. E incluso recuerdo que esto le sucedió al guionista Javier Lorenzo después de uno de los pases con coloquio que hemos hecho en Madrid. Se le acercó una chica, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Diciendo que llevaba pues muchos años con una depresión, yendo a todo tipo de terapias y que no conseguía cómo sanar eso y que esta película le había dado
más paz pues que 20 años, 15 años o 10 años, no me acuerdo cuántos eran de terapia. Y es que a veces las cosas son más sencillas de lo que parece. Lo que necesitamos es, pues sí, ir al núcleo. Así que sí, está abriendo muchas ventanas y esto es lo que a nosotros nos llega, que cuánto habrá de lo que no nos llegue, que no tenemos por qué saber, pero agradecemos saberlo. Pues agradecemos mucho aquí que también esas 3 ventanas a las que ha hecho alusión. Lucía, tenemos que ir terminando y que el fin sea invitar a ver la película. Así que haz a los seguidores de Cruzando Fronteras una invitación especial para que difundamos y sobre todo disfrutemos, oremos, reflexionemos con esta película y seamos mucho más libres. Pues nada, queridos todos, gracias por escuchar esta entrevista, gracias Fernando por prepararla con tanto esmero y tanto cariño y gracias a los que escucháis por estar aquí en cada una de estas etapas. Os invito a verla, evidentemente, os invito a verla, le hemos puesto mucho cariño, mucha oración. Y no solo nosotros, sino todas las personas que están detrás, en lo oculto. Así que diría que no es una película solo para gente creyente, sino que, como os decía, toca preguntas y cuestiones humanas. Así que si podéis incluso llevaros a gente que veáis que tiene anhelo de esas respuestas, llevarles. El común denominador es que salen muy tocados y sorprendidos porque esperan pues una catequesis y no se encuentran con una catequesis, sino con algo humano que a la vez lo humano tiene mucho que ver con lo divino. Así que animaros a verla, animaros a darle una oportunidad y quizás os suceda como a los demás que vais a necesitar más. Nos ha pasado en varias ciudades que nos ha escrito gente diciendo que en una misma semana han ido hasta 4 veces a verla. Y creo que es porque necesitas como esa sensación en mitad del ruido de libertad, que es lo que te da, de paz y libertad. Así que nada, os animo a todos a buscar vuestro cine o pedirlo en libreslapelícula.com. Pues vamos a buscar esa paz y esa libertad. 1.000.000 de gracias, Lucía, y hasta siempre. Muchas gracias, Fernando. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que compartas también este vídeo y que actives la campanita.